Ustedes, bienvenidos y bienvenidas a nuestro renovado encuentro de estudio de, en este caso, los Ketuvim. Como sabemos, el tercer compartimento de nuestro Tanaj, compuesto por Torah, los 5 libros de la Sagrada Torah, luego los Nevi'im, los profetas, y el tercer compartimento llamado Ketuvim, agiógrafos o escritos últimos. Este es el lugar de lo que se llaman las Megilot. Quiere decir, la Megilá, explicábamos, les damos a todos nuevamente la noción, era la estructura del escrito de un texto sagrado. Se lo escribía en un pergamino de cuero con tinta negra y ese pergamino se enrollaba y por eso se llamaba Megilá, así como vemos hoy un Sefer Torah, tanto en la variante Ashkenazí o Sefaradí, vemos un rollo. Bueno, las Megilot, todos los libros sagrados dan todavía ese nombre en particular. Hemos estudiado, gracias a Dios, ya la Megilá de Esther y también la Megilá de Ruth. Y estamos ahora ingresando en lo que es Megilat Eija. Dimos una pequeña introducción. Hoy vamos a hablar acerca de quién es el que encara, el que menciona las elegías, estos cantos de duelo, como explicábamos, el que se denomina Mekonen. Mekonen va a dar origen a la palabra Kiná. Kiná, Kufyut Nun He, habla de un canto de duelo o como se lo llama, elegía. Nos dicen entonces los comentaristas que podemos entender que en estas quinot, en estos cantos de duelo, que son 5 aquí en el libro de Megilat Eija, en la Megilat Eija, en estos cantos de duelo, en estas elegías, se preservan también ecos y muchas alegorías a acontecimientos que tuvieron lugar en las postrimerías de la época del primer templo de Jerusalén, a partir de lo que representa la muerte de un rey muy justo, aunque también había confundido su rol el rey Yoshiau, así como nos dice el libro de Crónicas, segundo libro de Crónicas, en su capítulo 25. Que quiero pasar a que recorramos eventualmente ese escenario, más que nada para que podamos tener una semblanza interesante de lo que les voy a mostrar aquí, algo muy interesante que tiene que ver con eh, lo que es hoy en día el Tanaj traducido, como lo hemos mostrado en muchas ocasiones ya. eh, a ver si podemos aquí. Eh, no, aquí, un minutito. Eh, no me permite llegar a esto porque tengo la... A ver, ahí, si podemos. No, bueno, no lo logro hacer porque no me deja maniobrar, yo no sé maniobrar bien con la... Bueno, el libro de Divrei Yamim, que es el último libro del Tanaj, es el libro llamado de las crónicas, eventualmente. Eh, es aquel libro que nos va a permitir entender mucho de lo que representa el escenario más real de lo que queremos mostrar. Y entonces, ahora vamos a mostrarles, en la medida de lo posible, a ver si estamos bien. A ver, un minutito, ahí estamos. Bien, espero que todo el mundo esté viendo la pantalla en este momento, porque traté de hacer algo, pero no pude cambiar la dirección. Decía entonces que los acontecimientos ya postreros a lo que fue la destrucción del primer templo de Jerusalén comienzan con la muerte de un rey de la casa de David llamado Yoshiao. De todas maneras,
el lenguaje que utilizan las quinot, los cantos de duelo, las elegías, narran en forma desgarradora los vejámenes, las desgracias, las muertes brutales que están descritas aquí. Y obviamente el Mekonen, aquel que escribe este canto de duelo, lo está viviendo en carne propia, en persona. Y obviamente lo siente como si estuvieran pasando sobre su propio cuerpo, ¿no? Ani Geber, como explicábamos la semana pasada, yo soy el hombre, Re'e Oni, mira mi tormento, Beshevet Aiberato, con su castigo, con su látigo que me castiga. Por lo tanto, en general en la Megilá no se nos dice quién es el autor de estas elegías, pero nuestros jajamim, nuestros sabios de bendita memoria, han atribuido la autoría de este libro a un profeta, y ese profeta se llamó Jeremías, obviamente, y lo enseñaron, por supuesto, en una enseñanza del Talmud, allí en el Tratado de Baba Batra, donde dice Irmiyahu Katav Sifro de Sefer Berahim Bekimot. El profeta Jeremías fue el autor de su propio libro, el libro del profeta Jeremías, asimismo también el libro de los Reyes, que es un libro muy famoso en el Tanaj, el libro de Reyes primero y segundo, y el libro de Quinot. Y entonces sabemos que el libro de Quinot obviamente tiene una autoría material, que es el profeta Jeremías. El profeta Jeremías, bueno, deberíamos hacer todo un estudio más profundo de quién fue Jeremías, que vivió toda esta época. Bueno, con este espíritu entonces vamos a comenzar con la primera de las Quinot, en buena hora, que es el libro de Eija, que se lo llama tradicionalmente como Lamentaciones, y vamos a ver el capítulo 1. Bueno, ¿de qué me habla esta quina, esta dolorosa descripción de un canto donde el duelo, el dolor, la angustia, el sufrimiento ocupa su escenario central? Habla acerca de la soledad en la cual se encuentra Jerusalén, la ciudad, como si fuera algo que tiene vida propia, la ciudad y la descripción de su sufrimiento. Y vamos a ver entonces cómo empieza la Quina y nos dice en el español, en hebreo dice primero, Eija Yashba Badad Ha'ir, cómo está sentada solitaria la ciudad, Rabati Am, que estaba llena de gente. Aitá que Almaná ha venido a ser como una viuda, Rabati Bagoim, la que era grande entre las naciones. Sarati Bamedinot, la princesa entre las provincias. Ustedes vean la descripción. Aitá la más, cómo ha sido convertida en tributaria, con un signo, por supuesto, de admiración. Si nosotros nos detenemos aquí, en este primer versículo, vamos a prestar atención a dos eventualidades. La primera, que la primera palabra es la que le da el nombre, eventualmente, a la Megilá. Y esta Megilá, que se llama Eija, se escribe a partir de aquí con 4 letras. Y esas 4 letras, obviamente, están aquí marcadas en forma muy concreta al comienzo de la Megilá. Y está escrito así, Eija. Este es el canto de dolor, Eija. Esta es la palabra, Aleph, Yud, Haf, Ei, Eija. Eija, Aitá, Lezona. Y como ven ustedes, la Megilá empieza con la letra Aleph. Y así va a ser este capítulo. El capítulo 1, vamos a ver que tiene cuántos versículos. Si ustedes pasan conmigo la cantidad de versículos, van a ver que en total vamos a llegar a cuántos. Vamos a llegar a 22 versículos. ¿Lo ven ustedes aquí? 22 versículos. ¿Por qué tiene 22 versículos? Bueno, porque el alfabeto hebreo está constituido por 22 consonantes. Quiere decir que
en nuestro recorrido particular, vamos a encontrarnos que esta Megilá está construida desde la Aleph hasta la Taf. En total, la Aleph hasta la Taf, vamos a tener 22 consonantes. Y por lo tanto, si tuviéramos el texto en hebreo, vamos a ver que la Megilá, el capítulo 1, está escrito Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hei. Algo así como no dejar que ni una letra no demuestre su sufrimiento, su estupor, su dolor frente a lo que representa la instancia desgraciada del final. Por lo tanto, es muy interesante que sepan ustedes, que lo puedan ver en un texto hebreo, lo prepararemos para la próxima vez, para que vean cómo este Aleph Bet inaugura cada versículo. Así, por ejemplo, el segundo versículo empieza con la palabra llorar, con el verbo, perdón, llorar. Y el verbo llorar se dice livkot. Y el verbo comienza diciendo bajó tivke. Aleph, Eija, Bet, bajó. Y así sucesivamente, para que vean ustedes entonces una gran enseñanza primera que tiene que ver fundamentalmente con que el dolor del autor viene a expresarse de acuerdo al Aleph Bet. Otro de los ejemplos que tenemos relacionados con el Aleph Bet, algo más común en nuestra mesa de Shabbat, es la canción que le cantamos a nuestras esposas y nuestras hijas, que es Eshet Hail Mi Imtza, que no pertenece, por supuesto, a este libro, pertenece al libro de Mishle, una hermosa composición poética del rey Shlomo, que también este último capítulo del libro de Mishle, Proverbios, que escribió dedicado a su mamá, Bathsheba, eventualmente lo escribió y entonces hizo en él una demostración de lo que es verdaderamente el amor de un hijo por su madre, y en este caso el amor de ese hijo que lo manifiesta a través de 22 letras, que son las 22 consonantes del Aleph Bet, y no dejó ni una letra olvidada para que poder alabar, obviamente, a su amada madre. Y por eso el Eshet Hail Nimtza, eso lo podemos ver cada Shabbat alrededor de nuestra mesa, y es muy bueno que lo cantemos, y es muy bueno que lo digamos, si no lo sabemos cantar. En última instancia, que lo podamos hacer, porque en última instancia eso representa también una suerte de alabanza, pero también vemos aquí cómo esa alabanza está escrita eventualmente también en las 22 consonantes del alfabeto. Eija, Yashba Badat Ai. ¿Cómo está sentada solitaria la ciudad? Aparece la palabra Eija, como les decía. Y esto es una de las formas en las cuales incursiona el desarrollo de la quina. Dicen los Jajamim en el Midrash, Shelosha Nevi'im, Niveu Belashon Eija. Tenemos a 3 profetas que utilizaron este recurso de la profecía y empezaron hablando o mencionaron el concepto de Eija, este verbo que quiere decir cómo es posible. La palabra Eij en hebreo es algo que es insólito, incomprensible, inédito. Y por lo tanto, Eija dice que hubo 3 profetas que utilizaron el mismo vocablo. ¿Quiénes fueron ellos? Bueno, Moshe Rabenu y Eshaya, que es contemporáneo de nuestro profeta, Irmiao. Los 3. Moshe Rabenu nos va a decir al comienzo del libro de Devarim, cuando él está relatando todos los aconteceres del pueblo judío durante 40 años a la generación que habría de entrar a la tierra de Israel, Eija esa levadi et tarjajem masaajem berribejem. ¿Cómo voy a ser yo para poder cargar sobre mis hombros todo lo que son vuestros apremios, vuestros juicios, etcétera? Moshe Rabbeinu decía, Am Israel se ha incrementado como la arena que está sobre la faz de las aguas, o como las estrellas de los cielos,
y por lo tanto se preguntaba, Eija, ¿cómo puedo hacer todo esto? Y Yeshayahu se queja al comienzo de su profecía, en el capítulo 1, y dice, hablando de la prostitución de la ciudad, en este caso de sus habitantes, de sus dirigentes, Eija Aital Zoná, Kiriane Emana, cómo se transformó en prostituta la ciudad fiel. Y por cierto, Irmiau es nuestro comienzo, Eija Yashebabadad, cómo está sentada solitaria la ciudad. Por lo tanto, dicen los Jajamín, Moshe vio a la nación hebrea en su estado de plenitud, porque eran tantos que Moshe Rabbeinu está pidiendo ayuda como para poder resolver la tensión básica del pueblo de Israel. Otro la vio ya en Pachzutá, quiere decir Yeshayahu la ve en su decadencia, y el otro la vio, Irmiau se refiere, en su Jurban, en su destrucción. Y esto verdaderamente marca, queridos nuestros, que hay tres escenarios fundamentales, Moshe, Isaías y Jeremías, que son los que ven a el pueblo judío y como ejemplo la ciudad de Jerusalén, que es el corazón, el cuore del pueblo de Israel, cada uno lo ve en donde en el esplendor, en la decadencia y finalmente en su destrucción. Estos son los tres momentos que la hija quiere traernos a nosotros. Muy bien, entonces, en este lenguaje, Eijá, que es lo que le da nombre a la Megilá, por supuesto, se abre el capítulo 1, la primera quiná, la primera elegía es un canto de duelo, y la cuarta de todas ellas. Entonces, deseamos, y vuelvo a repetir, la palabra Eijá es como si estuviera prolongando el sentido de ¡Ey! ¿Cómo es posible? Y por supuesto, es una palabra que viene a denotar todo el sufrimiento, obviamente todo el dolor que puede caber en la persona. Y entonces pregunta el profeta, Eihayashba Badat, quiere decir, ¿cómo está solitaria, sentada solitaria? Jerusalén no fue una ciudad que habitó solitaria jamás. Sha'alu Shalom Yerushalayim, cantaba David Amele, canta sus Teilim, rogad por la paz de Jerusalén. Ishlayu o Abai, que tengan paz los que te aman. O Sisue Yerushalayim Giluba, también canta el profeta, alegrad a Jerusalén y entonad cánticos de júbilo con ella. Gilu ba kol ohavea, todos los que la aman. Entonces la pregunta inédita del profeta es, ¿cómo es que está sentada solitaria? No hay nadie. Como decía Naomi Shemer, salvando la distancia en su hermosísima Yerushalayim Shel Za'av, la primera vez que la hizo, Ve'ein poked et harabai. No había un yehudí que fuera a visitar el monte del templo antes de la guerra del 67, estamos hablando en ese momento, ¿no? Perdón que mezclo, pero estoy tratando de comprender las emociones. Y aquí el profeta Jeremías dice, ¿cómo es que no hay nadie que va a Jerusalén? Y no va a Jerusalén, tampoco va al Bet HaMikdash. Ejayash Baba Dadair. Entonces, Rashi, comentarista bíblico por excelencia, dice, Galmud mi Yoshvea, está huérfana, solitaria, en este caso, de habitantes. Quiere decir, y otra explicación que traen los comentaristas ya medievales, es que se encuentra sola, pero como si está castigada, la han aislado, la han alejado de toda presencia humana. Y así es como le tocaba vivir al hombre que había pecado con el Lashon Hara, con la lengua del mal, eventualmente, y que era el Metzorá, aquel que había enfermado de su, sí, es una expresión de asombro, pero de dolor, ¿no? No de asombro tan solo, sino Talia, también de dolor, de consternación, llamemos más que de asombro, Ulay. Entonces, el concepto ese habla Hayashba Badat Ha'ir. Ustedes ven aquí que dice la ciudad. La ciudad, Ha'ir, con artículo definido, Ha'ir,
marca que es la ciudad capital. Y esa ciudad capital, esa ciudad representaba a todo el país. Y por eso esa ciudad es Rabbati. Rabbati Bagoim. Quiere decir una que estaba llena de gente, dice aquí. Rabbati es pletórica de gente, para poder entender. Entonces, ahora esa ciudad que representaba a todo el país tenía, como hoy también la tiene Jerusalén, salvando la distancia, la mayor población de Israel que habita en ella. Rabatí. Entonces ahora dice, ha venido a ser como la viuda. Comparativamente aparece la idea de la viudez. Quiere decir, de momento que esta viuda, ¿por qué esta viuda? Entiende el Midrash, entienden los Jajamim. Dice que la abandonó su marido, su esposo, y en este caso, ¿quién es? El Kadosh Baruj Hu, el santo bendito él, cuyo asiento era Jerusalén también, y el Bet HaMikdash, o tal vez el pueblo judío, la han abandonado. Y entonces de una u otra, de otra manera, entendemos que esa sensación de desamparo es una sensación, obviamente, que el profeta no la puede sino reproducir desde el punto de vista de ese asombro que mencionaba usted también. Entonces, Aitaka Almaná, por eso nos dice, era como una viuda. Y entonces, hija, ¿no? ¿Cómo es que se transformó en una almaná? Rabatí Bagoim, la más grande entre las naciones, la princesa, quiere decir Sarati Bamedinot. O sea, que esta ciudad era la más preciada entre todas las naciones de ese mundo antiguo, ¿no es cierto? Entonces, de una u otra manera, eh, eh, todas las naciones ahora la han convertido en tributaria. Ella ahora, que era la señora, que era la princesa entre las provincias, de repente ha perdido su estatus y a partir de ahora es una ciudad tributaria, una ciudad que ahora está sufriendo los embates de ser una ciudad ocupada. Y así entonces avanza el profeta Irmiau con la letra Bet. En este caso, llora, bajó Tivke Balaila, bajó Tivke. El hecho de que dos veces diga el verbo llorar, habla de llorar en forma copiosa, quiere decir abundante en la noche. Bedimata al lejía, y sus lágrimas corren sobre sus mejillas. Y lo más triste, Eila Menahem, no tiene quien la consuele, Nicol Ojavea, entre todos sus amantes, entre todos los que la amaron. Kol Re'ea Bakduba, y lo más difícil, todos sus amigos se han portado traidoramente con ella. Ayulale Oivim, se han hecho ahora enemigos suyos. Aquí tenemos la descripción real del estatus de Jerusalén. Habla en femenino porque es la ciudad, como le cantamos en el lejado Di. Y aquí entonces dice que llora copiosamente en la noche. Y porque todo esto forma parte de lo que representa la soledad y la noche que representa el escenario natural del temor, de la sensación de abandono, la no esperanza, a veces frente a la posibilidad del amanecer de un nuevo día. Y por lo tanto, no hay nadie en esa noche, que es el momento de soledad, dice, no tiene quien la consuele entre todos sus amigos, los Ojavé Yerushalayim. Quiere decir, no hay ninguno de sus amantes que se acerquen a la ciudad para que le impidan o para evitar que ella llore. Y por lo tanto su llanto avanza, progresa. Y el sentido de que llora en la noche y no en el día es para que sus enemigos no la vean llorando y estén felices por la desgracia que le cabe pasar en ese momento. Dice, los Jajamim tuvieron otra expectativa con respecto al llanto nocturno, que me parece mucho más bonito. Dicen los Jajamim, Lefishe'en kol olej ela balaela. Quiere decir, porque la voz no se ve, no se deja escuchar, sino en la noche.
Y entonces ellos afirmaron, Laila, Moshech y Mo Kina. Quiere decir, como dice la Gemara, el Talmud en Sanedrín, la noche arrastra tras de sí el canto de duelo. La noche es un momento de inflexión para la persona, es el momento donde se aleja del mundanal ruido, donde se aleja de la actividad cotidiana y es el momento de estar uno consigo mismo. Y por eso dijeron los Jajamim, en kol olej, ela balaela. La voz se deja hablar, se deja manifestar precisamente en la noche. Y por eso decía que está llorando copiosamente en la noche. Bedima'atá y sus lágrimas al lejeyá, sobre sus mejillas. Sabemos que las lágrimas están en las mejillas, pero ¿por qué? Porque a partir de ese llanto permanente, obviamente, dice que lloraba tan copiosamente, hasta que nosotros sabemos que las lágrimas caen por el rostro. Pero de tanto que lloraba, dice Rabbi Yehuda en su explicación, las lágrimas quedaban como adosadas a sus mejillas, formaban parte de su anatomía facial. En la Menachem, entonces, no tenía el que la consuele, porque aquí aparece el concepto, el dolor, el duelo, la tristeza, y por cierto, que lo primero que nos surge frente al dolor ajeno, frente al dolor de una persona que ha perdido un ser querido, es tratar de que la persona alcance el consuelo. Lo más grave de aquí que le pasa a Jerusalén es Ein Menachemla, quiere decir que no tiene quien la consuele. Y eso es verdaderamente doloroso. Y entonces ya el rey Salomón, por ejemplo, hablaba en su libro de Coelet acerca de los oprimidos con respecto a los Ashukim que él menciona y decía el Coelet, Beiné Bimata Ashukim Be'en Laem Menachem. Decía Coelet en su capítulo cuarto, y he aquí las lágrimas de los oprimidos y no tienen quien los consuele. Y eso verdaderamente, para que ustedes me entiendan, es lo mínimo que uno necesita es el reparo, lo mínimo que uno necesita es el aliento, lo mínimo que uno necesita es el apoyo, lo mínimo que uno necesita es la palabra. Y la desgracia de esta ciudad, que es en extensión la nación, Eimen Agenda, Nicolos Babea, no tiene quien la consuele entre todos sus amantes. Nicolo Amea. Pero ¿quiénes son los que la aman? Bueno, son los pueblos vecinos que antiguamente, la época de David Amelech, la época de Shelomó, eran sus, uh, con quienes tenía pactada la paz. Los descendientes de Edom, los descendientes de Amón, de Moab, de Mitzrayim inclusive, en la época de Shelomó. Y entonces, tanto Edom como Moab, como Amón, que tienen una relación con el pueblo de Israel, y Mitzrayim, que en la época de Shelomó se llegó a tener el mayor de los escenarios de pactos de paz, ya que Shelomó se casó con la hija del rey egipcio, en última instancia ninguno de ellos acudió en su ayuda en un momento de su terrible dolor. Y por cierto, mucho menos vinieron a consolarla, ¿no es cierto? Es más, algunos desde el punto de vista histórico se transformaron en sus enemigos. Y lo dice claramente el profeta. Kol Re'ea Bagduba. Todos sus amigos se han portado traidoramente con ella. Lo ven aquí. Mamás, esa que se dieron vuelta en todo ese escenario. Y entonces, obviamente, se han hecho enemigos suyos. Traidoramente para con ella. Quiere decir, se han hecho enemigos suyos. Y todo esto, obviamente, sabemos de lo que representa, bueno, los circuitos de la historia, donde las cosas van y vienen. Y ahora el profeta llega rápidamente a la Gimel, que es Yehudá ha ido en cautiverio, para que lo vean aquí. Galetá,
Aparece aquí la Gimel con el sentido de lo que es el Galut. Galetá Yehudá Meoni. Yehudá ha ido en cautiverio a causa de la aflicción, del dolor, de la aflicción. Umerov Abodá, y de la gran servidumbre, porque ahora es tributaria, ahora es servidumbre la que sufre. Y Yashva Bagoim, ella habitaba ya entre los paganos. Velomatzea Manoach, y no haya descanso. Korfea, todos sus perseguidores, y Sigúa la alcanzaron Ben Ametzarim, entre las estrechuras. Y esta es una expresión muy, muy importante para nosotros, porque aquí vamos a darnos cuenta de tiempos que pasan a nivel del calendario y que tienen mucho que ver con estas definiciones. Yehudá. Yehudá es el lugar natural de Jerusalén. Yehudá y Jerusalén es exactamente lo mismo. Por eso Yehudá tiene el símbolo del Arié, Gur Arié Yehudá, como lo ha bendecido Moshe, cachorro de leones Yehudá. Y por eso hoy el símbolo de la ciudad de Jerusalén, en sus banderas, es nomás el león, ese cachorro de león. Y entonces nos dice, Galetá Yehudá Meoni. Quiere decir, está hablando de que Yehudá se ha exiliado a causa del sufrimiento. Entonces, hablamos aquí no solamente del Galut Babel, porque sería solamente muy puntual que estemos hablando de lo que vivió el profeta Jeremías en el sentido del Galut Babel. No, hay algo más. Hay otros exilios voluntarios que los descendientes de Yehudá decidieron irse por sí mismos a otras tierras, por ejemplo, a Egipto. Y entonces quiere decir, Daltame y Udame Oni, aquí tenemos a veces el exilio forzado y el exilio voluntario. Cuando había también deseos de irse del país. Galetá y Udame Oni. Pero también dice Merov Abodá. ¿Qué quiere decir Merov Abodá? A causa de lo que representa el excesivo de trabajo, la grandeza de la servidumbre, el excesivo trabajo de la servidumbre. Por lo tanto, Yehudá ahora le cabe vivir entre las naciones paganas y por cierto que vive allí entre los paganos y no tiene manoaj, no tiene descanso, así dice la Megilá, para nuestro asombro y dolor, es la manoaj. Meoni me roba bodá, por tanto sufrimiento y por tanta servidumbre. Y por lo tanto se van cumpliendo, ¿no es cierto?, las palabras que Moshe Rabbenu dejó instaladas en la conciencia del pueblo judío en caso de que ellos abandonasen el pacto una vez que ingresasen en la tierra. Así le dijo, obviamente, Moshe Rabbenu en el Perashat Kitabó, que todavía estamos en Bemidbar, vamos a llegar en el Jumash de Barim, y allí vamos a ver cómo Moshe Rabbenu advierte. Ubagoim le dice Moshe Rabbenu, lo targuía, y entre esas naciones paganas no vas a hallar descanso. Terrible. Lo targuía, velo yemanoach lekaf ragleja. No tendrás reparo para la planta de tus pies. Esto dice Perashat Kitabó, de Barim, capítulo 28 de Deuteronomio. Por lo tanto, aquí obviamente encontramos que Eijá, Megilat Eijá, reproduce todo lo que representa el escenario casi natural de la advertencia de Moshe, lo que se llama la Tojajá, una advertencia, una reprensión moral para el pueblo judío para que no abandone jamás todo lo que representa su compromiso para con el pacto de Akadosh Baruj Hu. Y por eso el pasuk termina, todos sus perseguidores la alcanzaron entre las estrechuras. Kol Rofea y Sigúa
Ben Ametzarim. Y aquí, queridos amigos y amigas, sepan ustedes que cuando empieza el mes de Tammuz, Bezrat Hashem, mañana de noche, miércoles y jueves, será Rosh Chodesh Tammuz, nosotros nos preparamos para recordar en este mes una fecha compleja como es el 17 de Tammuz. Pero el 17 de Tammuz, más allá de lo complejo de ese día, inicia un periodo de 3 semanas, hasta el 9 de Av, hasta el día donde se va a producir la destrucción mamash en concreto del Bet HaMikdash primero y también el segundo. Este periodo, los Jajamim, de 3 semanas, desde el 17 de Tammuz hasta el 9 de Av, lo llamaron, presten atención, Bein Ametzarim, entre las estrechuras. ¿De dónde tomaron ese nombre? Aquí, de la Megilá. La Megilá nos ayuda a comprender el escenario tan complejo de lo que es el duelo y lo que representó también históricamente este periodo de 3 semanas luctuosas, semanas de duelo, eventualmente donde no cabe ninguna manifestación de alegría. Kol Rotfea, todos quienes las han perseguido la alcanzaron Ben Ametzarim. Y por lo tanto, Beitzar está hablando así como dos límites entre dos formas. Entonces, por un lado, Ben Ametzarim habla de Beitzar, que quiere decir también angustia, una sensación profunda de depresión, ¿no? Como dice Beitzar, de ahí viene el nombre de Mitzrayim, justamente, pero también dice el Teilim, Minametzar Karati Ya, desde las angosturas, de los lugares estrechos, te invoqué mi Dios. Y de acuerdo a esto, entendemos que los enemigos de Jerusalén la persiguieron cuando estaba todavía viviendo la mayor de sus angustias y estrecheces y consternaciones. Y entonces, en ese momento, ¿no es cierto? Ben Ametzarim habla de que todavía no se podía haber liberado de su realidad y ya el enemigo aprovechaba para, obviamente, atacar a mansalva al pueblo de Israel. Y esto, obviamente, nos lleva hacia la cuarta letra del alfabeto, que son las Dalet. Y la Dalet empieza aquí diciéndonos Darkei Zion Avelot, los caminos los caminos de Zion, o sea, los caminos de Zion están de luto. Los caminos, Darkei Zion Avelot, Darkei, Dalet, aquí está la Dalet, los caminos de Zion están de luto. Vaya, qué descripción. ¿Cómo son los caminos que están de luto? ¿Por qué están de luto los caminos? Entonces la respuesta de aquí nos dice, porque están de luto, porque no hay quien venga a las fiestas solemnes. Todo conducía a Sion. Quiere decir, las 3 fiestas de peregrinación, Pesach, Shavuot, Sukkot. Entonces el dolor, la situación realmente de desesperanza es, los caminos están de luto. Afiro los caminos, que no son organismos sensibles. Pero los organismos, los caminos también están de luto, porque no hay quien venga a la fiesta solemne. Biblima Moed, Kol Shearei Shomemim. Y ahora, viendo la ciudad, todas sus puertas, sus pórticos están desolados. Y sus sacerdotes gimen, porque ya no tienen a quien atender. Betulotean Ugot, y sus vírgenes también están haciendo duelo eventualmente. ¿Pero por qué? Entiendo que los sacerdotes, porque no hay gente que vaya, obviamente, al Bet HaMikdash. Pero ¿por qué los sacerdotes están más consternados por la destrucción del Bet HaMikdash? Betulotea, ¿qué pasa? Entonces, también las vírgenes, las jóvenes, doncellas, se afligen. ¿Y saben por qué? Porque en los tiempos de las festividades,
Y fundamentalmente en Yom Kippurim, como lo dice la Mishnah, había lo que se llamaba Hag Mechol Akeramim. Había una festividad, el 15 de Av, por ejemplo, que es una semana después de Tisha B'Av, y el día de Yom Kippurim, que son considerados Yamim Tovim, porque no había días festivos más hermosos que eso. Sí, sí, también Yom Kippur. Porque cuando terminaba el Hag, cuando terminaba el día de Yom Kippurim, que es una fiesta también, porque obviamente nos entregaron las segundas tablas de la ley, como para poder tener en cuenta, las doncellas, las jóvenes, salían a una danza en los viñedos. ¿Y para qué salían a esa danza en los viñedos? Bueno, esa era la fuerza de la reconstrucción. Esa era la fuerza de hacer esa danza con mucho recato, con mucho respeto, en donde las doncellas se disponían a iniciar una nueva vida, crear una familia. Y por eso los jóvenes estaban allí, por fuera del viñedo, no podían participar de los bailes, pero escuchaban el mensaje de esas jóvenes que decían: joven, pon tu ojo en la familia, no solamente en la belleza. Y eran los tiempos en los cuales los Mozaei Hag, las terminaciones de las festividades, llevaba a ese encuentro feliz. Y aquí las vírgenes están todas afligidas. Nos dice Nugot, quiere decir están tristes, diría hasta el nivel de depresión total. Y por lo tanto dice, y ella misma está amargada. Veí Marla, cuando habla de ella, está hablando de Sion, está hablando de la ciudad. Y entonces aquí se nos habla del duelo casi como en etapas. Primero habla de los caminos de Sion, luego habla de los pórticos de la ciudad, ustedes vieron, y luego se nos habla de los Kohanim, esos sacerdotes gimen, y por último las Betulot, y junto con ellos Sion, todo Sion. Y entonces aquí nosotros nos encontramos, nuestros queridos, con un desarrollo realmente impactante de cómo de repente todo lo que representaba esa ciudad estaba llena de gente, de repente hoy está sentada, solitaria, gravemente sola, con un dolor insostenible e incontenible. Y por cierto, para terminar hoy con los primeros 5 versículos, la letra G, la quinta letra del alfabeto, Hayu, Hayu, Sarea, Le Rosh. Quiere decir, Hayu, Sarea, Le Rosh. Sus adversarios han venido a ser cabeza. Sarea. Sarea son aquellos que vienen a producirle Tsar. Tsar quiere decir un dolor y una angustia irreproducible. Y entonces, en este caso, dice, todos aquellos que son sus enemigos han venido a ser la cabeza. Y por eso repite, para darle más fuerza a lo que quiere decir, Oyevea Shalú. Sus enemigos, Shalú. Quiere decir Shalú, viene de la palabra Shalav, con Vav, Shalva, que quiere decir tranquilidad, reparo, quietud. Y por eso lo traducen, sus enemigos prosperan. Y dice, Ki Hashem Hogá al Rob Peshael, porque Hashem la ha afligido a causa de la multitud de sus transgresiones. No olvidemos la causa. No son los enemigos. No, los enemigos no son. Es el Todopoderoso. No olvidemos ese motivo central. Hashem la ha afligido. Él ha hecho que las vírgenes estén afligidas, Nugot, y acá dice, Hogá. Hashem ha causado tal aflicción en la ciudad y en sus habitantes, por supuesto, es que trajo sobre ellos este concepto de yagón, de angustia, de pesar, de soledad. Por lo tanto, dice, o Gaota la ha afligido al Rob Peshaya por la multitud de sus transgresiones.
Y por último, para describir esa falta, ese dolor, esa angustia, Olalea al-Hushevi, sus niños han ido en cautiverio. ¿Quiénes son los que fueron en cautiverio? Los niños. Vaya. Quiere decir la esperanza, el futuro. Olalea son los niños del pecho. Fueron junto con sus, sus padres, con los habitantes de Yehudá, ese Galut, Galá, así nos empieza diciendo el tercero de los versículos, Galtá Yehudá Meoni. Entonces son aquellos que se van allí, esos niños tiernos, frágiles, han sido tomados en cautiverio, mamás, delante del adversario. Muy bien, bueno, llegamos hoy a comprender una época, va a comprender, a consternarnos y comprender, decía, lo que es verdaderamente Eijá. ¿Por qué? La palabra Eijá encierra todo el dolor, todo el clamor en 4 letras, mamás en 4 letras. Y esta primera quina, este canto de duelo, que nos debe ayudar a comprender la tremenda desazón de lo que en un mes aproximadamente, mes y pocos días, llegará con el 9 de Av. Para que entendamos, ya vamos a tener estudiadas por lo menos 2 quinot para el 9 de Av. Y por lo tanto ya vamos a poder entender un poco más de todo este escenario tan impactante que tiene que ver fundamentalmente con nuestra historia, pero también con nuestra identidad. Les quiero agradecer a todos y que podamos seguir estudiando, que cada uno nos dé buena salud. Pedimos por la refugia de Reuben Ben Yaakov, Raúl Lipman, de Shoshana Batzalja, su señora esposa, Shoshana eh, Lipman, que a cada uno les envíe refugia de mi cuñada Orly Naomi Bat Rachel, que a cada uno le envíe refugia y que, bueno, todos los que estamos con buena salud, que podamos mantener la buena salud y que a cuidarse mucho de esta expansión nuevamente del coronavirus que llega otra vez en otras variables a este mundo. Muchas gracias por acompañarnos. Shavua Tov, buena semana y si Dios quiere nos estaremos escuchando en los próximos shiurim a lo largo de la semana. Gracias a todos por estar con nosotros.